Urbach-Wiete es un síndrome súper extraño que solo padecen 400 personas en el mundo y 40 de esas personas tienen un daño irreversible en la amígdala que les hace no sentir miedo, ser absolutamente temerarias. Entonces nosotras nos hemos hecho la pregunta de si tuviéramos Urbach-Wiete, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría con nuestra vida? Y eso nos ha hecho hacer una reflexión de todos los miedos que tenemos, miedos absurdos, y así en general la obra es como, bueno, que sales de aquí y sales como diciendo vamos a comernos el mundo, que ¿a qué estamos esperando? Y queremos hablar desde lo más profundo para decirle al mundo que realmente sí se puede vivir y se puede ser feliz y se puede llorar y se puede hacer todo lo que nos dé la gana, ¿no? La obra me ha parecido interesante, que hable de todas las formas o en varias formas posibles de miedos. A nivel interpretativo me ha parecido fantástico, las dos actrices, ¿sabes? Como mucho texto y todo súper claro. Y visualmente también me ha llamado la atención que acompañaba el texto, ¿no? O sea, se hacía agradable de ver la función. No hacen ningún dogma sobre algo que tengamos que hacer o dejar de hacer sobre el miedo, pero te explica muy bien todas las posibilidades y clases de miedo que hay. Muy interesante. Bueno, pues como todas las obras de las subterráneas, la puesta de escena es brutal, directa y espectacular. Y bueno, no puedes dejar de ver esta obra porque te planteas de si no tuviera miedo, ¿qué haría? Pero el tema es súper útil porque todo el mundo tiene miedo, ¿no? Entonces es como abrir una ventana al miedo de la gente. La obra me ha parecido un pequeño interruptor de luz en la habitación del miedo. Me ha parecido eso.